Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver, a manera de ejemplo, los polinomios de Hermite. Los polinomios de Hermite son, en primer lugar, polinomios ortogonales de orden 0. Que sean polinomios ortogonales de orden 0 significa, en primer lugar, que nuestro x de x es igual a una constante y nosotros hemos dicho que vamos a elegir como esta constante igual a 1. Eso significa que a partir de la ecuación de Pearson, nosotros tenemos u obtenemos de que el peso de este tipo de polinomios es igual a un e a la menos lambda 1 sobre 2 x al cuadrado. Bien, tenemos esto y se deben de cumplir las condiciones de contorno. Se deben de cumplir las siguientes condiciones. En primer lugar, de que el WAXA sea igual al WBXB y esto es igual a 0. ¿Está bien? En cualquier punto de estos. ¿Está bien? Y de que nuestro W de X, que es el peso, es mayor que 0 en todo caso, voy a ponerlo así, para los X que pertenecen a este intervalo A, B. Entonces, se deben de cumplir estas condiciones. Viendo esto depende solamente de esta expresión. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que esto se va a cumplir cuando el A, prácticamente en toda la recta numérica, así que podemos tomar el A igual a infinito, menos infinito, y el B igual a infinito. No hay ningún problema. Ahora, los parámetros para los cuales se cumple, aquí no lo he escrito, pero también tenemos que ver de que existen los momentos, ¿está claro? Eso no lo he colocado aquí, pero también está implícito en estas relaciones. También se cumplen, además, de que los lambda sub n, un momentito aquí, disculpen, se cumplen las condiciones y la ecuación en correspondencia son unos lambda sub n que nosotros habíamos dicho que eran igual a un n lambda 1, los cuales tienen que ser mayores que 0. Entonces, esto es lo que teníamos en resumen para los polinomios ortogonales de primer orden. Entonces, y ahí podemos construir allá todas las funciones, los polinomios se denotan por, habíamos visto, h sub n de x. Y estos eran los que nosotros conocíamos o llamábamos polinomios de Hermite. Jóvenes, ¿tienen aquí alguna pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a tratar de ver en forma explícita todo lo que esto significa. Para eso, nosotros vamos a hablar de una estandarización. Es decir, nosotros podemos tomar arbitrariamente este lambda y este lambda también está asociado a un K. ¿Está bien? Este lambda estaba asociado a un K. Vamos a verlo esto. Mejor lo coloco de esta manera.
Cuando nosotros resolvimos esto, o sea, hay este K1, está bien, este K1, aquí déjenme moverlo un poquito hacia acá, que era lo que estaba en la parte de abajo de la expresión. Entonces, este K1 multiplicado por el P11 y por el N, y esto con signo negativo, era lo que nos daba esto que está acá. Entonces, nosotros vamos a tomar aquí los valores correspondientes a estos elementos que no conocemos. ¿Está bien? El K1, el lambda 1, ¿cuánto va a ser igual? De tal manera que podamos tener una solución o en todo caso una forma estándar. Eso está asociado, por ejemplo, con el hecho que he tomado aquí el x de x igual a 1. Podría haberlo tomado igual a un alfa o a cualquier valor constante. Sin embargo, lo estandarizamos en la unidad. Ese es el concepto que vamos a utilizar de aquí en adelante. Entonces, vamos a ver lo que es la estandarización de los polinomios de Hermite. Yo lo estoy desarrollando para los polinomios de Hermite. Ustedes van a hacer para los demás polinomios. ¿Está bien? Bien, vamos a ver. En primer lugar, vamos a tomar lo siguiente. Tomamos los siguientes valores. Algunos ya los hemos visto en esta expresión. ¿Está bien? Aquí ya están algunos de los valores. Entonces, A igual a menos infinito. B igual a infinito. El x de x es igual a 1. El w de x es igual a e a la menos x al cuadrado. Fíjense de que aquí ya estamos viendo. Significa que el lambda 1 está tomando un valor de 12 en este caso. Nosotros aquí tenemos de que el k sub n va a ser igual a menos 1 a la n. Y el lambda n va a ser igual a 2 veces n. Porque aquí el lambda 1 es 2, por lo tanto aquí tengo 2. ¿Está bien? Muy bien, estos son los valores que nosotros vamos a tomar para estandarizar. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Aquí nosotros tenemos la ecuación diferencial. ¿Está bien? Entonces, en consecuencia, la ecuación diferencial será. Aquí tenemos la ecuación diferencial. Vamos a reemplazar los valores y vamos a tener lo siguiente. El x de x es 1, el yn de x es el h sub n de x, segunda derivada. Aquí vamos a tener nosotros lo siguiente. Esto es 1, esto es 0. Aquí tengo la derivada de e a la menos x al cuadrado. Significa tengo menos x, ¿está bien? La derivada de esto menos 2x e a la menos x al cuadrado sobre e a la menos x al cuadrado. Esto se va a ir. El x es 1, significa que aquí nosotros vamos a tener menos 2x hn de x más el lambda n es 2n hn de x. Aquí es prima. ¿Está bien?
y esto es igual a 0. Listo, ya tenemos la ecuación diferencial cuyas soluciones son estos polinomios de Hermite. ¿Esto está claro, jóvenes? Sí, profe, está claro. Entonces, los polinomios de Hermite satisfacen esta ecuación diferencial. Entonces, aquí nosotros se suele hacer lo siguiente. Vamos a ver. A partir de esta ecuación, ¿está bien? Voy a ponerle números en todo caso. Esta va a ser nuestras condiciones de estandarización 1. Esta es la fórmula general de las ecuaciones, que en este momento va a ser 2. A esto le pongo 3. ¿Está bien? De 3 se aprecia que la función siguiente, voy a escribirle un z de x, que va a ser e a la menos un medio x al cuadrado por esta función de Hermite, estos polinomios de Hermite, satisface la ecuación diferencial de Weber-Hermite. ¿Cuál es la ecuación diferencial de Weber-Hermite? La siguiente. Z, segunda derivada de x, más 2n más 1 menos x al cuadrado, z de x, esto es igual a 0. ¿Está bien? Esta es la ecuación de Weber-Hermite. ¿Esto está entendido, jóvenes? ¿Por qué es necesario esto? Esto ustedes pueden ver de que está más asociado a esta forma. ¿Está claro? Si ustedes reemplazan esto acá, no van a encontrar directamente esto, pero van a poder simplificar este valor. O sea, multiplicando por este valor van a tener nuestro, digamos, forma autoadjunta, nuestra forma. Entonces este factor es importante para llegar acá. Más adelante vamos a ver por qué es importante esto. Esta función, ¿está bien? Se denomina, se conoce como función del cilindro parabólico. ¿Está bien? Entonces, nosotros estamos teniendo un caso de funciones del tipo cilíndrico parabólico. Muy bien, tenemos entonces esta primera parte, ya conocemos la ecuación diferencial que satisfacen estos polinomios de Hermite, son estos. Y esta otra función satisface esta otra ecuación. Cuando veamos la aplicación física, ahí vamos a darnos cuenta el por qué esta función es importante, o esta ecuación es importante. Muy bien, continuemos con lo siguiente. Ahora vamos a aplicar la fórmula de Rodríguez. Apliquemos la fórmula de Rodríguez. Entonces nosotros aquí tenemos la fórmula de Rodríguez. Este es en general. Vamos a ver lo siguiente. A ver, nosotros tenemos, voy a escribirlo primero aquí abajo y después lo reemplazo arriba. El hn de x es igual.
el kn de x es menos 1 a la n, eso lo puedo escribir arriba, menos 1 a la n. El w de x es e a la menos x al cuadrado. Como está abajo, el menos se elimina. Tenemos la derivada enésima con respecto a x de el w por el x a la n. El x es 1, así que no afecta, de e a la menos x al cuadrado. Significa que la aplicación de la fórmula de Rodríguez a esta expresión, con estas condiciones, nos da esto. Esta es la fórmula de Rodríguez para los polinomios de Hermite. Entonces, a manera de ejemplo, hallemos los primeros tres. Hallemos los primeros términos. Aquí nosotros tenemos el h0 de x es igual. Esto es 1. Aquí no tengo derivada, esto se va, significa que es esto por esto nos da 1, significa que nosotros tenemos 1. Por lo general, los polinomios ortogonales se han estandarizado de tal forma que su primer elemento es igual a la unidad. H1 de x va a ser igual. Esto es 1, significa tengo acá menos 1. Esto tengo e a la x al cuadrado por la primera derivada. Eso es menos 2x e a la menos x al cuadrado. Esto y esto se va, el menos y el menos se va. Solo nos queda el 2x. Bien, tenemos entonces el segundo término y vamos a calcular el tercer término. H2 de x es igual, de nuevo, H2 de x es igual a menos 1 al cuadrado e a la x al cuadrado, y la segunda derivada de esto voy a tener menos 2x y de nuevo, vamos a ver, menos 2x, voy a escribirlo así, e a la menos x al cuadrado, y todo esto prima. ¿Está bien? Entonces aquí tengo simplemente e a la x al cuadrado y aquí tengo que derivarlo esto. Primero derivo esto y tengo menos 2e a la menos x al cuadrado. Al momento que derivo de nuevo esto, obtengo más 4x al cuadrado e a la menos x al cuadrado. Una vez que multiplico, en primer lugar, estos se van, significa solamente nos queda esos coeficientes. Por lo tanto, voy a tener 4x al cuadrado menos 2. Y así sucesivamente. Entonces ya tenemos la fórmula de Rodríguez que nos permite hallar la forma explícita de estos polinomios de Hermite. Bien, ahora veamos lo siguiente. Esta expresión nos va a permitir hallar. Entonces, a partir de, ¿qué número tengo? 3. Voy a ponerle este 4 y este 5 porque es importante. De todas maneras, más adelante lo vamos a mencionar. Esto va a ser 6. Entonces, a partir de 6, para el valor, bueno, vamos a ponerlo así mejor, obtenemos la forma explícita de los polinomios de Hermite.
Tengan en cuenta, jóvenes, de que al derivar esto n veces, voy a obtener de nuevo esto, y al multiplicarlo por esto, esta parte exponencial siempre se va a ir. Entonces, si yo derivo n veces, ¿está bien? Si derivo n veces, voy a obtener un término genérico. Y lo que vamos a obtener en este caso es lo siguiente. El hn de x va a ser igual a un n factorial con la sumatoria desde un m igual a 0 hasta n medios. Dejo que ustedes comprueben esto de menos 1 a la m. Y aquí vamos a tener 2x a la n menos 2m sobre m factorial por n menos 2m factorial. Esta es la expresión que nosotros vamos a tener. Aquí voy a poner esta sumatoria, lo voy a poner así. Y eso me va a significar lo siguiente. N medios, así. Esto va a significar lo siguiente. N medios, si es que n es par, y va a significar n menos 1 medios, si es que n es impar. ¿Está bien? Ustedes pueden llegar a esta expresión con estas características por medio de la inducción matemática. Por medio de la inducción matemática. Eso, vuelvo a repetir, dejo para que ustedes lo revisen. Disculpen un momentito, jóvenes. Quiero llevarlo esto un poquito a un costado. Ya está. Y solamente para mencionarles algo que se desprende de estas expresiones. Y es que los polinomios de Hermite no tienen una paridad específica. La paridad va a depender del término. ¿Está claro? O sea, depende de n. Si es que el n es par, entonces son funciones, es par. Si el n es impar, entonces es impar. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, jóvenes? No, profe, quedó claro. Ya, muy bien. Entonces, a ver, un momentito. Vamos a tener 7. Vamos a llamarle 8 a esta expresión, que es la que nos está dando los términos generales. Esta relación va a ser nuestra relación 9. Y vamos a ver lo siguiente. Profe, una pregunta. Sí, dígame, por favor. A partir de la fórmula de Rodríguez, simplemente identificando los coeficientes de la ecuación diferencial, en este caso la ecuación diferencial de Hermite, ya se puede dar una solución, ¿no? De forma directa, digamos. Ten en cuenta lo siguiente. Es decir, W, X, KN, esos vienen de acá. ¿Está bien? La ecuación diferencial. Entonces, si tú has identificado esto acá, ya lo puedes reemplazar aquí en la fórmula de Rodríguez. De eso se trata. Ya, profe, gracias. Bien, vamos a ver. Esto nos permite hallar los coeficientes. Es decir, a partir de la expresión 8, podemos hallar los coeficientes PNM. Acuérdense de que nosotros tenemos
lo siguiente. Teníamos que nuestro yn era igual a p. Teníamos primero n0 más p n1 x1 más p n2 x2 más y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces estos coeficientes son estos que están acá. Y estos coeficientes los podemos hallar de la expresión 8 que acabamos de escribir. ¿Está bien? Es decir, los hallamos de esta expresión. Pero es importante, ¿está bien? Es importante ver lo siguiente. Vamos a ver. Para el m igual a 0, voy a copiar la expresión, creo, para poder utilizarla. Entonces, para el m igual a 0, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener lo siguiente. De que el PNN es igual a 2 a la n. ¿Está bien? Del desarrollo que nosotros tenemos. Es decir, cuando nosotros desarrollamos, vamos a tener nosotros eso. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Por lo tanto, o en todo caso, a ver, ¿cómo se los... Un momentito. A ver. Bien, entonces, esto nos va a permitir a nosotros lo siguiente. Hallar los coeficientes de normalización. Entonces, los coeficientes de normalización para el n igual a m, ¿está bien? O sea, cuando tengo los dos iguales, vamos a obtener nosotros lo siguiente. El n al cuadrado va a ser, aquí vamos a tener un n factorial, 2 a la n, integral, desde menos infinito hasta más infinito, y tenemos que reemplazar los valores que tenemos aquí. Derivada con respecto a x, esto es 1, e a la menos x al cuadrado. Significa que aquí tenemos solo el n factorial, 2 a la n, y esta integral que está aquí es una integral gaussiana. ¿Conocen las integrales gaussianas, jóvenes? Raíz de pi, profesor. Así es, exactamente. Esta es raíz cuadrada de pi. Entonces nosotros tenemos que el coeficiente de normalización para los polinomios de Hermite es igual a esto. Esto sale de utilizar los coeficientes, es decir, el PNN lo hallamos nosotros de acá. ¿Está bien? Esta va a ser nuestra ecuación número 10. Muy bien. Seguimos avanzando. Todo esto, ya hasta aquí nosotros inclusive podríamos dar por terminada esta parte de los polinomios de Hermite. Ya tenemos la ecuación diferencial, tenemos sus términos genéricos, su forma explícita, podemos calcular cualquiera de sus términos. Ya tenemos prácticamente todo y tenemos un coeficiente tenemos su norma. ¿Está bien? Tenemos su norma. Entonces, pero algo importante que también será es lo siguiente. Hay muchos problemas en los cuales nosotros no planteamos una ecuación diferencial, sino que lo que planteamos es una ecuación integral.
Entonces, la representación integral, y aquí nosotros vamos a tener, disculpen, la representación integral de los polinomios de Hermite se halla por medio de esta expresión que hemos usado anteriormente. Así que vamos también a escribirlo. Aquí nosotros tenemos Hn de x es igual a, el k sub n es menos 1 a la n. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto de Hn de menos x, estamos usando la paridad. Es decir, si el n es par, si el n es impar, es impar. ¿Está bien? Y esto ahora sí lo vamos a escribir de la siguiente forma. Este es el n factorial sobre 2 veces pi i. Este k sub n es el que está aquí expresado. ¿Está bien? E a la x al cuadrado, la integral por un determinado contorno, derivada con respecto a psi, de e a la menos psi al cuadrado sobre psi más x a la n más 1. Digamos que esta es nuestra expresión 11. Entonces, tenemos de que esta es la representación integral. ¿Está bien? Esta es la representación integral. Sin embargo, vamos a hacer un cambio de variable. Hacemos el cambio siguiente. Vamos a decir que vamos a tener un eta que es igual a este psi más x. Entonces, tenemos el Hn de x es igual a el n factorial sobre 2 pi i integral con respecto a un contorno de eta. Aquí tenemos nosotros eta a la n más 1 y tenemos e a la 2x eta menos eta al cuadrado. Esto es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Esta es una fórmula que es equivalente a la anterior. En ambos casos, el contorno C de integración contiene al punto, en este caso, eta igual a 0. Entonces tenemos que elegir un contorno de esa forma para poder hallarlo. De esta manera tenemos la representación integral de los polinomios de Hermite. Ahora veamos sus fórmulas de recurrencia. En este caso, nosotros, acá está, la fórmula de recurrencia. Tenemos esta expresión. Bien, aquí entonces nosotros vamos a ver lo siguiente. Tenemos el PNN, esto es igual a 2 a la n. El PN, n menos 1, estos jóvenes por favor ustedes lo cotejan. Esto es igual a 0. Y la norma es la que acabamos de hallar. ¿Está bien? Es decir, la norma es esta que hemos hallado acá. Bien, ¿qué nos falta? Tengo el P. Necesito los AN B sub n. ¿Está bien? AN B sub n. Entonces aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Después de reemplazar y calcular, vamos a obtener que el AN
es igual a 2, el Bn es igual a 0 y el Cn es igual a 2 veces n. Entonces, con todo esto, nosotros vamos a hallar lo siguiente. Nuestra fórmula de recurrencia va a ser igual a Hn más 1 de x va a ser igual, aquí tenemos el AN es igual a 2, 2x, esto es 0, simplemente tenemos 2xHn, 2xHn de x. El Cn es 2 a la n menos 2n h n menos 1 de x igual a 0. ¿Está bien? Ah, no, disculpen, ya lo he puesto todo en un solo lado. Entonces nosotros tenemos que esta es nuestra relación de recurrencia. Esta va a ser nuestra expresión número 13. ¿Quedó claro, jóvenes? Solamente es hallar los coeficientes, hallar los resultados, calcular la norma y reemplazarlo. El verificar que esto es así queda para que ustedes lo cotejen. Bien, no solamente tenemos esta fórmula de recurrencia. Esta fórmula de recurrencia, como nosotros, por ejemplo, ya hemos hallado el H0 y el H1, podemos hallar el H2. Y podemos verificarlo. Por ejemplo, nosotros teníamos de que el H0 de x era igual a 1, el H1 de x era igual a 2x, entonces tenemos que el H2 de x va a ser igual a 2x por el Hn por 2x, esto 2x al cuadrado, menos 2 por 2 es 4, menos 4 por H1, que es 1. Y esto es el 4x al cuadrado menos 4 que habíamos hallado anteriormente. Es decir, esta fórmula de recurrencia nos permite hallar cualquier término, cualquiera de los polinomios, si es que nosotros conocemos los dos anteriores. Muy bien, sigamos. Veamos ahora la fórmula de derivación. En este caso es esta. Bien, aquí la fórmula de derivación, el beta n está aquí, el an y el cn son los mismos anteriores. ¿Está bien? Entonces yo voy a tener que estos son los mismos. En este caso, ya para nuestro cálculo. Significa lo siguiente. Aquí nosotros obtenemos aquí tenemos el Hn' de x va a ser igual. Aquí tenemos, en primer lugar, el H0, esto es 0, esto es 0, todo esto se hace 0. Solo nos queda el beta n-1. ¿Está bien? Ahora, el beta, teniendo en cuenta que el AN es 2, este Cn es 2n, y reemplazando los valores, dejo que ustedes lo cotejen, vamos a tener nosotros aquí un 2n que viene del Cn y aquí tenemos el Hn-1 de x. ¿Está bien? Entonces eso es lo que nosotros tenemos en este caso. Bien, esta es la número 14 si no me equivoco. Listo, ya tenemos la fórmula de derivación. Fíjense de que todo lo que hemos hecho anteriormente nos permite caracterizar cada uno de estos tipos de polinomios. Ahora, los polinomios están asociados muchos también con la denominada función generadora. Aquí quiero que quede claro lo siguiente.
puedo hallar los polinomios usando la fórmula de recurrencia. Puedo hallarlos usando su forma integral. Puedo hallarlos utilizando la fórmula de Rodríguez. ¿Está claro? Todas estas son formas por medio de las cuales puedo obtener la forma explícita de los polinomios. ¿Está claro? Y otra forma más es la denominada función generadora. Entonces, para la función generadora nosotros tenemos esta relación que está acá. Muy bien, aquí nosotros entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos este W de xt es igual, vamos a ver aquí lo siguiente. Primero, el f de x, este f de si xt, esto va a ser igual a la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito, y aquí tenemos t a la n sobre si menos x a la n, n factorial menos 1 a la n. ¿Está bien? El kn es el menos 1 a la n. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. 1 sobre, en todo caso, el x a la x al cuadrado sobre 2pi i integral con respecto a un contorno de esto que está aquí, de la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito t a la n si menos x a la n, n factorial menos 1 a la n. Aquí, cuando nosotros hablamos de la función generadora, dijimos de que habría que ver la forma de poder nosotros reemplazarlo, intercalar la integral con la sumatoria. ¿Está bien? Reemplazar la integral con la sumatoria. De forma que nosotros obteníamos lo que teníamos que obtener aquí nosotros es lo siguiente, que estos hn, en todo caso voy a escribirlo para el caso general, estos y n de x eran igual a la sumatoria, disculpen un momentito, me estoy equivocando, disculpen jóvenes, este wx de t tiene que ser igual a la sumatoria de los y n de x por t a la n. Entonces, esta es la forma que nosotros debemos de obtener a partir de acá. Es decir, para poder obtenerlo, nosotros lo que vamos a hacer es intercalar la integral con la sumatoria. Pero en nuestro caso particular, nosotros vamos a escribirlo así, la sumatoria n igual a 0 hasta el infinito, hn de x, y les dije de que en algunos casos, y en particular estos de Smith, se suele tomar no con respecto al tn, sino al tn sobre el n factorial. Significa que este hn de x es la integral de todo lo demás que está adentro una vez que intercalamos la integral con la sumatoria. Entonces, permutando la integral con la sumatoria, nosotros vamos a obtener lo siguiente. Aquí vamos a tener w de x, t
Esto va a ser igual a ver, déjenme copiarlo esto. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Voy a escribirlo primero aquí de la siguiente forma: 1 sobre 2 pi i integral con respecto al contorno de, un momentito, voy a utilizar este cambio, está bien, voy a utilizar este cambio acá, y esto se escribe de la siguiente forma. Entonces, derivada de psi con respecto a disculpen, es eta, de eta con respecto a eta de e a la 2x eta menos eta al cuadrado, sumatoria n igual a 0 hasta el infinito, y aquí vamos a tener t sobre eta a la n. Esto es igual a 1 sobre 2 veces pi i integral por el contorno de eta sobre eta menos t e a la 2x eta menos eta al cuadrado. ¿Está bien? Aquí, bueno, aquí no, aquí esta integral es conocida, está claro, esta sumatoria es conocida. Entonces, al momento que nosotros ya aquí integramos esto, ¿está bien? Integrando usando restos en el polo eta igual a t, obtenemos lo siguiente: de que nuestra función generadora es igual a e a la 2xt menos t al cuadrado. Entonces, tenemos esta función generadora. Con la función generadora se suelen resolver cierto tipo de ecuaciones, ¿cómo se llama? Problemas específicos, ¿está bien? Que se expresan o se manifiestan por medio de los polinomios de Hermite. Hasta aquí quedó claro, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bien, con esto ya hemos hecho todas las características principales de los polinomios de Hermite como polinomio ortogonal clásico. Hemos hallado su forma explícita, sus términos, cómo se obtienen, ya sea por la fórmula de Rodríguez, las de recurrencia, su forma integral. Hemos visto también sus fórmulas de recurrencia, su derivación. Tenemos la ecuación diferencial. Tenemos todo lo correspondiente a estos polinomios. De forma análoga se trabajan con los otros tipos de polinomios. Entonces, con respecto a cómo utilizar la teoría que hemos hecho, aquí está el ejemplo específico.